justificado por la fe, justificado por la fe. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es por ti, pues tal vez de mí te dio mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es por ti, pues tal vez de mí te dio mi alma clamará desde mí. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estamos aquí adorando en el santuario. Después de 7 meses. Y hemos visto el cuidado y el amor y la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Todavía hay mucho camino por recorrer y dolor y tragedia. Pero esto nos dice que hemos caminado, que hemos avanzado, que la tormenta no nos ha vencido ni nos vencerá. Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está allí, contrario a la voluntad de Dios. Y aquí estamos, felices, agradecidas, agradecidos. Porque Dios es fiel y sus misericordias son nuevas cada mañana. Seguimos haciendo nuestra parte. Por eso estamos con máscara, yo acá, pero ustedes con máscara guardando la distancia social y seguiremos haciendo nuestra parte responsablemente. Alabo y bendigo el nombre del Señor. Vamos a orar en este momento. Quiero agradecer antes de eso a quienes están conectados. La transmisión online continúa. Quiero saludar a la iglesia del Señor. Quiero saludar a los amigos y amigas de diferentes partes del mundo que se conectan todos los domingos y los miércoles fielmente. Gente de Perú, de Venezuela, de España, de Argentina, de Japón, de México, de El Salvador y otros países. Gracias por este tiempo que separas, donde haces una pausa, y las pausas son buenas y saludables y necesarias, pero una pausa para adorar a Dios, una pausa para agradecer al Creador y al Dador de la vida, una pausa para escuchar su palabra, hablándonos a ti y a mí. Oramos. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Estamos aquí en tu casa. Agradecidos, Dios, por tu cuidado, por tu amor, por tu compañía, porque estás caminando con nosotros. Dios,
Porque las tormentas de la vida no nos vencen, sino nos enseñan lecciones importantes y nos hacen más fuerte. Y la fe en ti, la confianza en ti, Señor, crece para tomados de tu mano seguir caminando. Aún falta, pero estamos contigo, Dios. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es hermoso verles a los que están aquí esta mañana, que han venido aquí y que estamos adorando a Dios. Qué bueno verles. Mi corazón está saltando de alegría y de gratitud. Gracias al Señor por todo. No van a haber clases bíblicas para nuestros niños y niñas como acostumbramos, porque solo vamos a usar el santuario, nada más por un tiempo. Así que vamos a tener durante este tiempo de adoración 3 minutos para ellos y ellas, porque son importantes para nosotros. Así que esta mañana vamos a tener 3 minutos, algo que llamamos Children's Time, el tiempo de los niños. Y hoy nuestra preciosa Ashley Granados trae esta reflexión para ellos y ellas. Hey guys, kids, pay attention please. I would like to invite Ashley Granados. Thank you. Hello? Can you guys hear me? All righty, where are all the kids at? Raise your hand. Raise your hand. I need to see who's here. Wow, look at everybody's beautiful faces. Well, beautiful eyes with the mask, but beautiful nonetheless. All righty, so like the pastora said, we aren't having our classes in the classrooms due to everything going on. And for our safety and your safety, we're going to have little 3-minute sessions every Sunday to learn a little bit about what we would in class. So this past week, this past month, you guys were given a packet, and that packet, the lesson, the reading that we all read was Genesis chapter 1, verses 1 through 19. Now, the book of Genesis focuses on the creation of earth, but this particular segment that we read focuses on the creation of light and darkness. And when we think of light, we think of daytime, and when we think of darkness, we think of nighttime. And when it gets dark, do you guys sometimes get scared? Raise your hand if you get scared when it's dark out. Nobody else gets scared? So you're telling me you can walk through the woods in the middle of the night and not be scared at all? Well, in the packet that was given, you guys got a star. And what do stars do? What do stars do? They shine. They shine, and they shine brightly, okay? Especially at night, and that's what those stars are known for. So whenever you do feel scared at times and you feel maybe a little discouraged or nervous, just remember that star is God. And God is always going to be there with you to shine brightly and guide you. So those stars that you got, I want you to hang that somewhere that you can always look at whenever you do feel worried or scared and think, God's got me, and he's going to shine brightly, and he's going to lead the way. Now, I know that we aren't in school right now, but we will be in a couple of weeks, won't we? Well, you all will be you'll actually be going to school. Who wants to go to school? I can't hear you. Who wants to go to school? That's good. So right now you have your classes online, and I know it can be a bit difficult at times to stay focused, but I want you guys to keep on pushing through, okay? Because I know you guys can do it. And school will be in person at the beginning of November for some of you. So keep on pushing until then, and you got this.
Estamos agradecidos a Dios por estar aquí esta mañana. Saludamos también a nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas desde Facebook Live. La Biblia para nosotros los cristianos es la base de nuestra fe. Para nosotros es nuestro libro sagrado. En la Biblia encontramos consejos, principios importantes para nuestra vida. Aun cuando es un libro antiguo, cuando nos acercamos a la Biblia con nuestras preguntas, intentamos ver la voluntad de Dios para nosotros. Los Metodistas Unidos usamos un método para conocer e interpretar la Biblia. Se llama ver, juzgar y actuar. Es decir, vemos la Biblia, qué significó para los primeros oyentes de esa palabra, investigamos, vemos la historia que hay allí, luego juzgamos en el sentido de pensar qué significa para nosotros hoy. Nos hacemos esa pregunta y actuamos, es decir, ponemos en práctica lo que encontramos allí. Tratamos de vivirlo, ver, juzgar y actuar. Hoy voy a leer un texto del Evangelio, San Mateo capítulo 14, del 25 al 33. Como estoy rejuveneciendo, yo veo mejor sin anteojos, así que voy a leer. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. La palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Señor, bendice tu consejo para nosotros. Bendice, abre nuestros corazones y mentes. Refresca nuestros oídos, nuestros espíritus. En el nombre de Jesús, amén. Este es el relato del Evangelio de San Mateo. Y como en algunas películas, ustedes ven que en algunas películas presentan una escena y luego se queda en un momento y dicen 3 meses atrás, ¿no? 1 mes atrás. Vamos a dejar esa escena y vamos a retroceder un par de años atrás, aproximadamente, cuando Jesús se encuentra con Pedro y Andrés, su hermano. Ellos eran pescadores y estaban en la orilla. Y Jesús caminaba y les dice: síganme y les haré pescadores de hombres. Y Pedro y Andrés, su hermano, lo siguieron.
en la aventura que comenzaría allí, una aventura de fe, una aventura de vida, que traería a ellos el conocer el mensaje del Evangelio, el estar cerca a Jesús por 3 años aproximadamente. Y Pedro es un personaje muy importante en la vida del cristianismo. Así como hemos hablado de Pablo en el pasado, hace poco, en estas reflexiones de domingo, y hemos estado viendo su vida y cómo escribe desde la cárcel y cómo nos daba mensajes en medio de esta situación. Vamos a empezar a ver a Pedro. Y Pedro fue uno de los amigos más cercanos a Jesús. Varias veces en el Evangelio encontramos Pedro, Juan y Jacobo yendo con Jesús a otros momentos, separados de los 12. Eran cercanos a Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Y quién era Pedro? Pedro era un líder natural, un líder inspirador, alguien que se lanzaba y luego miraba dónde ha caído. Muchos de nosotros antes de lanzarnos miramos dónde voy a caer. Pedro no, era impetuoso, era de un temperamento fuerte. No era un razonador profundo. A veces iba de un extremo a otro. Cuando Jesús le dice, déjame lavarte los pies, él dice, no, Señor, no me puedes lavar los pies. Y le dice Jesús, si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. Oh, Señor, báñame si quieres. Moja todo mi cuerpo con tu capacidad de servirme. Era impulsivo, era irreflexivo, pero era alguien que tenía capacidad de decisión rápida. Era un amigo fiel también. Es Pedro quien le dice a Jesús, cuando Jesús le dice, yo voy a ir a Jerusalén a enfrentar posiblemente la muerte, Pedro dice, Señor, no te vaya a suceder tal cosa. Y cuando Jesús, la noche que iba a ser arrestado en el huerto de Getsemaní, Pedro llevaba una espada. Y cuando vienen y se acercan, Pedro le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Algunos dicen, menos mal que hizo así y le cortó la oreja, porque si hacía así, no, lo mataba. Y Jesús le da un mensaje también a Pedro que es importante decirlo. Pedro, el que a espada mata, a espada muere. Por eso los cristianos somos pacifistas. No creemos en la guerra. No creemos en la guerra. Pedro estaba allí y si hay algo que Pedro admiraba de Jesús era su ternura, porque Jesús era un hombre tierno, un hombre tierno. Hace muchos años, cuando recién estaba de novio con Sonia, leí un libro de una mujer y ese libro decía el título, todo lo que una mujer desea en un hombre. Y el título era Fortaleza y Ternura. Fortaleza y ternura. Jesús era un hombre tierno. Cuando Pedro viene ante Jesús con una pregunta y le dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a los que me ofenden, a los que me fastidian, a los enemigos míos? ¿Hasta cuándo?
¿7 veces está bien? ¿7 veces está bien? Y Jesús le dice, no, hijo mío, 70 veces 7. 70 veces 7, que no significa 490, sino significa casi como decir eternamente. Siempre tienes que perdonar. Y ese mensaje le quedaría a él como un consuelo, porque cuando él niega a Jesús 3 veces, él no olvidaría que Jesús era capaz de perdonarle y de perdonarle. Y eso quizás le dio fortaleza para seguir en la vida. Fue el primero de los apóstoles en hacer una confesión de fe, reconociendo la divinidad y la humanidad de Jesús. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente y los discípulos dicen que tú eres Elías, dicen que tú eres Jeremías. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo reconoce y dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Pedro, como muchos creen que Pedro es el que le dicta el Evangelio a Juan Marcos. El Evangelio de Marcos, los historiadores dicen, fue dictado por Pedro. El primer Evangelio también. Porque Juan Marcos, o Marcos, el escritor del Evangelio, no fue un discípulo cercano, no conoció a Jesús. Fue un sobrino de Bernabé, el otro gran misionero que junto a Pablo caminaron el mundo de aquel entonces predicando. Y se cree que Pedro le dictó a él las enseñanzas de Jesús, los relatos y la vida que él escribe. Por lo tanto, Pedro era así, era ese. Y ahora volvemos al presente, a la escena que hemos escuchado en el Evangelio. Y el Evangelio nos traslada a una madrugada, a una noche oscura, una tormenta en medio de eso. Y Jesús aparece caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron andar, se asustaron, gritaron llenos de miedo, es un fantasma. Si en el siglo XXI todavía hay gente que cree y se asusta con los fantasmas, imagínense cómo era en el siglo I. La idea que se tenía del mar, lo enorme del mar y lo que podría haber allí, monstruos marinos y toda esa idea, supersticiones tal vez. Imagínense a hombres que gritaron llenos de miedo, ¿no? ¿Hay hombres que se asustan? Por supuesto. Cuando una cucaracha vuela nos asustamos, ¿no? Los hombres somos seres humanos y los discípulos lo eran también. En ese momento nos lleva a esta escena de crisis, porque es un momento de crisis y las crisis provocan miedo. Las crisis provocan miedo. Nos hemos asustado frente a esta crisis de salud, a esta crisis también económica. ¿Hemos tenido miedo o tenemos miedo? Posiblemente que sí. Yo recuerdo hace algunos meses atrás, cuando uno escuchaba las noticias de España y de Italia, y uno se imaginaba, ¿no?, lo terrible que era el virus en algún momento. Era una tempestad para nosotros. Tengo una amiga del Congreso de Organizaciones Latinas que su familia vive en Italia, y entonces nos compartía
que su familia estaba en Italia, un familiar, y entonces ella dijo, tengo miedo. Cierto, daba miedo, porque las crisis provocan miedo. Pero ahí está Jesús y le dice, calma, cálmense, soy yo soy, no tengan miedo. Dicen que en la Biblia la palabra no tengas miedo, no temas, se repite 365 veces, uno para cada día del año. Las crisis provocan miedo, pero enfrentamos nuestros miedos acompañados por Jesús. Jesús, como hemos cantado hoy, la canción habla de eso. En la tempestad, ¿no? En Jesús fuerte soy. En la tempestad Él es el Rey. ¿Podemos confiar en Jesús? ¿Podemos descansar en Jesús? ¿Podemos ser renovados en Jesús? ¿Podemos tener fuerza en Jesús? Sí, así lo es. Amén, dicen los niños también. Muy bien. En el Salmo 77 es un salmo que pide ayuda a Dios y recuerda el asombroso poder de Dios en la travesía de los israelitas por el mar. Y dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Y en el mar fue tu camino, y en las sendas y en las muchas aguas tus huellas fueron invisibles. La presencia de Dios en medio de la tormenta. Jesús camina con nosotros, somos fuertes. Amén. Sácame el micrófono, Oscar, y déjame la Biblia, sácame tus papeles. Gracias. Así es, los discípulos se encuentran con la presencia y el poder divino en toda su fuerza en esta imagen y en esta narración del Evangelio. ¿Verdad que sí? Lo que hemos escuchado. La palabra de Jesús, confía, yo soy, no tengas miedo. Son las palabras de un líder que está a cargo. De un líder que toma el mando y que les recuerda en ese momento a los discípulos quién es Dios, el gran yo soy, el creador de los cielos y de la tierra. Enfrenta tus miedos con valentía, es la invitación también esta mañana en la lectura del Evangelio de Mateo. El versículo 28 y 29 dice, entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro pregunta que si él también puede caminar sobre las aguas. Y Jesús lo anima a intentarlo. Jesús lo anima a hacerlo. Y ahí vemos a este impetuoso Pedro dejando la seguridad del barco. Se esfuerza y es valiente. Alguien dijo, no todo lo que enfrentamos cambia, pero nada cambia si no lo enfrentamos. No todo lo que enfrentamos cambia, pero nada cambia si no lo enfrentamos. Y Pedro enfrenta su miedo, ¿verdad que sí? En la lectura del Evangelio. Y se aventura en el agua, en las olas. El evangelista Mateo está queriéndonos demostrar que el poder divino que se revela en Jesús es compartido. Dios comparte su poder con los que siguen a Jesús. Aleluya. En otras palabras, el poder que vemos en los evangelios, el poder revelado en Jesús, es el poder que está en mí y está en ti en este momento, ahora. Porque Dios comparte el poder con aquellos que seguimos a Jesús.
El Señor está conmigo como poderoso gigante, dijo Jeremías. Cuando David tuvo que enfrentar a Goliat, dijo, el gigante está en mí. Ahí vemos a ese jovencito, quizá chiquirringo, quizá muy menudo, pero él sabía que el gigante estaba dentro de él. ¿Recuerdan esa escena preciosa que he predicado? Creo que en Semana Santa, cuando Jesús, después de haber resucitado, se aparece en la orilla esperando a sus discípulos y les había preparado un sabroso desayuno con pescadito, de esos desayunos que a mí me alocan. Y ahí está Jesús haciéndoles pescadito asado y esperando a sus discípulos que venían en la barca. ¿Y qué hace Pedro? Pedro saltó y nadó hasta la orilla para encontrarse con Jesús. Enfrenta tus miedos con valentía. A veces hay que dejar la seguridad para enfrentarnos a lo que Dios nos está poniendo en el camino. Esta pandemia, esta crisis de salud, esta crisis económica, esta crisis global, nos está enseñando grandes lecciones de vida. Y una de ellas es justamente eso, que nos sacó de todo lo que era nuestra rutina. ¿Verdad que sí? Hemos aprendido como iglesia que hay muchas otras formas de servir y de ser iglesia y cuerpo de Cristo. Diferentes y nuevas, y gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de usar estas nuevas formas y seguir cuidándonos, seguir acompañándonos, seguir siendo iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Enfrenta tus miedos con los ojos puestos en Jesús. El Evangelio nos dice, al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes y por qué dudaste. Cuando Pedro dice, ¿puedo yo caminar sobre las aguas como tú lo estás haciendo? Y Jesús lo invita a intentarlo, ¿verdad? Entonces Jesús dice, por supuesto, ven. Y Pedro se lanza al agua. Y mientras se lanzaba al agua y caminaba en el agua, Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, en el rostro de Jesús, en los ojos de Jesús. Pero algo pasó. Inesperadamente desvió su mirada y se enfocó en el viento, se enfocó en el agua que bramaba a su alrededor, se enfocó en la tormenta y comenzó a hundirse. Y al sentir que se estaba hundiendo, gritó, sálvame. Y por supuesto Jesús, sin esperar ni 5 segundos ni 5 minutos, lo salva ahí a su amado Pedro. Inmediatamente. Y Pedro aprende una gran lección. Hay que mantener los ojos puestos en Jesús. Sobre todo, en todo tiempo, pero cuando estamos en medio de la tormenta. Y Pedro le recuerda, también le llama la atención. Este Pedro del que estamos hablando. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces necesitamos una llamada de atención de nuestro maestro. Con amor, porque así es como Jesús trata con nosotros siempre. Pero nos llama la atención. A veces son buenas, a veces son importantes, necesarias esas llamadas de atención, esos remesones que la vida nos da para poder reaccionar y recordarnos en quién está depositada nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra estabilidad. Puesto los ojos en Jesús. A Mateo le interesa enfatizar que Pedro se atrevió a hacer algo que supuestamente solo estaba reservado para Jesús. Y te puedes imaginar a Pedro ya después de haber experimentado todo esto, quizá todito empapadito, pero segura que era el más feliz de todos. Había intentado hacer algo más allá de sus miedos. Enfrenta tus miedos esperando un milagro. Esperando un milagro. En cuanto subieron a la barca, dice el Evangelio, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Algo sucedió esa noche que nosotros, ni los discípulos que estaban allá, entendieron en su totalidad. Al no poder explicar lo que sucedió, ni cómo sucedió, los discípulos creyeron que lo que habían experimentado era un milagro. Lo que sucedió los convenció que Dios estaba con ellos y había salvado sus vidas. En el caos tormentoso de los altibajos de la vida, porque la vida tiene altibajos, hermanos y hermanas. Y nosotros, hijos e hijas de Dios, discípulos, no estamos exentos de ellos. Ellos experimentaron el milagroso poder salvador de Dios. Agotados por la tormenta y abrumados por lo que han presenciado, entonces se produce la primera profesión de fe en el Evangelio de Mateo. La primera confesión de fe que aparece en el Evangelio de Mateo está aquí, en esta historia de Jesús en medio de la tormenta. Tú eres el Hijo de Dios, le dijeron los discípulos cuando ya estaban en la barca, salvos, seguros, calmados. Es que con fe y confianza en Dios sabemos que podemos caminar más allá y vencer cualquier peligro, por muy real que sea. Y eso es lo que nos quiere recordar hoy el Evangelio. El poder divino revelado en Jesús está allí para que tú y yo lo aprovechemos. Caminar sobre el agua es la pregunta. Una imposibilidad humana. ¿Sí o no? Pero con la fe y el valor que Dios nos da, tanto a nivel personal, porque el Espíritu Santo que habita en ti y habita en mí nos da un poder individual. Pero también tenemos poder como iglesia porque somos el cuerpo de Cristo. Y sirviendo juntos, trabajando juntos, somos el cuerpo de Cristo, las manos, sus pies aquí en la tierra. Y ese poder individual y como cuerpo hay que usarlo. Ese poder puede mover montañas. Ese poder puede hacernos caminar sobre las aguas. Por supuesto que sí. ¿Cuántas veces he caminado las aguas tumultuosas cuando he sentido que las tormentas y el agua me tragaban? Por experiencias duras y difíciles en mi vida. Pero ahí he sentido que el Espíritu Santo, su fortaleza, Dios se ha glorificado y he podido salir victoriosa, más fuerte, más sonia, más capaz. Aleluya. Dios intervino y lo salvó. Lo rescató, lo sanó, lo fortaleció, lo salvó de una tragedia. Eso es lo que realmente nos muestra el Evangelio. ¿Cómo podrían haberlo hecho sin Dios? ¿Cómo? Esa es la pregunta para ti y para mí. Sabes que en mi tarea pastoral escucho de milagros todo el tiempo. Y el enfoque de las personas que experimentan milagros no está en cómo sucedió o en encontrar explicaciones racionales del milagro. Lo que encuentro en esas familias, en mi caminar, es solamente que esas familias, esas personas, esa gente da gracias a Dios por los milagros, alaba a Dios por el milagro, adora a Dios por la bondad infinita. No estamos buscando cómo sucedió, solo alabamos el nombre de Dios por los milagros que están sucediendo en nuestra vida. Aleluya. Enfrenta tus miedos, gente preciosa, hermanos, hermanas, amigos. Enfrenta tus miedos en medio de las tormentas de la vida, consciente
de la presencia de Dios. Como dijo Moisés, ¿recuerdan el estudio bíblico del miércoles? Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Ese tiene que ser la forma de cómo enfrentar nuestros miedos. Dios, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Aleluya. Enfrenta tus miedos con valentía. Enfrenta tus miedos mirando a Cristo, la fuerza de Cristo, la fuerza de Dios, el poder de Dios, mirando la cruz donde Él pagó todo el precio de nuestro pecado. Tenemos que seguir mirando a Dios para seguir disfrutando la vida. No se trata de sobrevivir o vivir a medias. Se trata de vivir la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Enfrenta tus miedos con la esperanza de que un milagro suceda en esa situación que estás viviendo. ¿Sabes? La experiencia de los milagros no se limita a la Biblia ni a la gente del primer siglo. Creo totalmente y he descubierto que la palabra milagro y la experiencia milagrosa de Dios obrando en la vida de las personas es algo muy común en la vida moderna. ¿Verdad que sí? Porque la gente de Dios ha aprendido que incluso el despertar de cada mañana ya es un milagro. En estos tiempos en que mucha gente no despierta, no puede conocer un nuevo día, tú y yo estamos aquí porque hoy experimentamos el milagro de la vida, del cuidado de Dios, de la protección del Señor. Que Dios nos ayude esta mañana, hermanos y hermanas. Que la presencia interviniente y liberadora de Dios siga actuando en tu vida y en mi vida. Alguien preguntó, ¿dónde mueren los sueños? ¿Sabes dónde mueren los sueños? En un lugar llamado miedo. Pero vamos esta mañana a decidir tú y yo, a enfrentar nuestros miedos con Jesús, con el poder de Jesús obrando en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Dios, en esta mañana, gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque el poder divino revelado en Jesús es compartido con nosotros, su iglesia. Porque el poder que llevó a Jesús a caminar y a enseñar y a sanar y a acompañar a su pueblo, es el poder que hoy en este momento está obrando en nuestro mundo, está obrando en su iglesia, está obrando en diferentes momentos y niveles de la vida. Estamos caminando tiempos inciertos, pero Señor, hoy, como Pedro, sabemos que tú estás con nosotros y queremos enfrentar nuestros miedos, tomados de tu mano, puestos los ojos en ti con valor, esperando un milagro y sabiendo que tú estás caminando con nosotros. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Te reconocemos como el Señor de nuestras vidas, como el Señor de la iglesia, como el Dios creador del cielo y de la tierra esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero dar algunos anuncios que son importantes para todos, para la iglesia y también para los que están conectados en Facebook Live. Recuerden, por favor, vamos a seguir teniendo nuestros servicios aquí adentro con todos los cuidados como los que hemos tenido hoy. Así que gracias al Señor por ese tiempo. Mañana los varones se reúnen, mañana lunes, los varones se reúnen con el pastor Oscar por Zoom a las 8 de la noche. Hoy en la tarde voy a mandar un link porque hoy tenemos una invitación de YouTube
para celebrar el liderazgo de nuestra iglesia. Voy a estar mandando ese link para que ustedes se conecten hoy domingo, octubre 18, a las 7 de la noche. Cualquier persona puede verlo porque lo voy a poner en la página de Facebook de la iglesia. Quiero también esta mañana recordarte que el miércoles tenemos nuestro estudio bíblico. Seguimos caminando en una serie titulada Oraciones Desafiantes, así que seguimos caminando juntos. Y este viernes, octubre 30. El viernes octubre 30, todos los jóvenes de la iglesia van a estar aquí adorando a Dios. Y luego de adorar a Dios vamos a limpiar este espacio. Así que papi, mami, chico, chica, preparados, los que están allí y los que estamos acá. Viernes 30, todos aquí adorando a Dios y haciendo nuestra parte en el cuidado de la casa de Dios. Así que gracias al Señor. Vamos ahora a despedir la parte de la transmisión online, pero todavía la iglesia se queda un momento. Gracias por estar conectados, gracias por seguir caminando juntos, gracias porque podemos sentirnos una gran familia y saber que no estamos solos. Hemos avanzado y seguiremos avanzando. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te dé de su paz. Amén. La banda viene a adorar y terminamos después esta transmisión.
llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Todos juntos.